Shalom, shalom, paz y bendiciones para todos ustedes, hermanos y hermanas. Antes de comenzar, hay que darle toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso, existente, Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Ha-Raha, Quadash. También doble honores a los apóstoles, ancianos y obispos de la Gran Piedra de Molino, Great Millstone en el inglés. Yo soy el hermano Yawasap de la iglesia de la Gran Piedra de Molino, ubicada en Sinaloa, México. Y voy a hacer un tránsito. Como saben, hermanos, no puedo leer escrituras porque estoy manejando, pero estaba meditando en esto que está ocurriendo con el grupo IUIC, Israel Unido en Cristo. Y esto es el claro ejemplo del Señor trayendo división entre quienes son las cabras y quienes son sus ovejas, man. El Señor está enseñando quiénes son los que se están manteniendo puros y santos en la sana doctrina. Porque nosotros aquí en la Gran Piedra de Molino te enseñamos los nombres correctos. Nuestros apóstoles, nuestros ancianos nos han enseñado a escudriñar las sagradas escrituras. Ok, aquí en la Gran Piedra de Molino, como hermanos dicen, somos una compañía de profetas. Somos una escuela de profetas. La escritura dice que el Señor revela sus secretos a sus siervos los profetas. Ok, entonces, hermanos, sabemos palabras. Otros hermanos pueden entrar más profundo en palabras, tienen ese don de lenguas. Por ejemplo, el hermano Arayadab, uno de nuestros ancianos en español, ese hermano es bendecido con el don de lenguas. De hecho, así se llama su canal, Hablando Lenguas, man. Y aquí enseñamos a todos, a todo hombre, a los creyentes que no son profetas ni maestros, a que estudien, man. Porque al fin del día es tu historia. Es tu herencia. Eso es lo que se supone que estás deseando, ¿no? Regresar a tu Dios. Y para regresar a tu Dios, a tu herencia, tienes que empezar por lo más importante, pero también lo más básico. Por su nombre. ¿Ok? Tú no puedes ir por la vida teniendo una relación con alguien ignorando su nombre, porque tarde que temprano tienes que llamarlo. Y cómo esa persona va a voltear su rostro si no es que le llamas por su correcto y apropiado nombre. Ahora, poniendo la realidad de las cosas, es que no estamos hablando de una relación mortal, de una relación cualquiera, man. Estamos hablando de una relación con tu Dios, al que debes de respetar, al que debes de honrar, temer. ¿Ok? Así que no hay espacio para apodos. No hay espacio para pues es que a mí me gusta llamarle así, es que a mí me gusta recortar su nombre. Que sabemos que muchas de las tribus recortan el nombre de Yahweh como Yah. Y yo he escuchado, y me he escuchado a veces a mí, que a veces decimos Yahweh Ba'ashem Yahawashi y se escucha como que decimos Yah Ba'ashem Yahawashi, Yahweh Ba'ashem Yahawashi. ¿Ok? Pero nosotros le damos ese respeto a los nombres preciosos de Yahweh Ba'ashem Yahawashi, porque
cada hermano de nosotros, de la Gran Piedra de Molino, estamos completamente convencidos y lo hemos comprobado que cuando nosotros empezamos a invocar los nombres de Yahweh Ba'ashim Yahushai, nuestra vida empezó a ser transformada. Algunos hermanos andábamos en el mundo antes de conocer esta verdad, clamando a diferentes dioses como Jesús, como Yeshua, como Yah. Algunos hermanos eran católicos. Algunos hermanos creían en la Guadalupe, en la Virgen. Pero no hubo ni un resultado. O si lo hubo, fue para maldición de nosotros. Y desde que empezamos a clamar los nombres de Yahweh Ba'ashim Yahushai, no hemos podido dejar de adorar esos nombres, porque sabemos que en esos nombres hay poder, man. En esos nombres hemos sido rescatados muchas veces. En esos nombres hemos visto milagros ocurrir delante de nuestros ojos. Esos nombres nos han abierto puertas al entendimiento profundo de las Escrituras. ¿Ok? Y una vez estaba viendo un video y hice una lección acerca de esto, donde creo que era un doctor japonés, algo así, un científico, me da igual, pero era un estudioso japonés que él estaba enseñando que las palabras, sabemos que el sonido de las palabras viene con vibraciones, viene con frecuencias, ¿ok? Y nuestro cuerpo, que es 70% agua, es afectado directamente por esas frecuencias. Y lo que este señor o este vato estaba enseñando en su estudio es que cuando tú al agua le hablabas palabras negativas como decirle estúpido, pendejo, te odio, muérete, las partículas del agua reaccionaban y formaban ¿cómo se llama? Patrones en sus átomos, o no sé, no voy a entrar en esos temas, pero en la formación de sus componentes hacían figuras bien feas. ¿Ok? Pero cuando les hablaban palabras bonitas, te amo, hey, bendecido, buen día, eres inteligente, Dios te bendiga, algo así, cosas positivas por así decirlo, el agua, sus componentes se mantenían con una forma, un patrón geométrico bonito, man, estable, hermoso. Ok, ustedes hermanos pueden ir a Google y buscar agua reaccionando a palabras y pueden verlo con sus propios ojos, man. Entonces, si nosotros somos 70% agua, es evidente que nuestro cuerpo, donde habita nuestro espíritu, va a reaccionar a palabras, a frecuencias. Y cuando tú miras lo que ocurre con hombres o iglesias que claman el nombre de Jesús, que viene con una frecuencia que afecta directamente a tu cuerpo, ¿qué es el fruto de las iglesias en el nombre de Jesús? Escándalos sexuales, escándalos de riqueza ilícita, escándalos de robo, escándalos de todo tipo, man. Desde los más altos cargos de iglesias que han clamado el nombre de Jesús, empezando con el Vaticano, hasta la más nueva religión que ha nacido
de todas las ramas del Vaticano, como lo es el cristianismo protestante, porque cristianismo protestante es una derivación de catolicismo. Y aunque tú seas un cristiano que quieras decir no, nosotros no tenemos nada que ver con el catolicismo, ellos adoran ídolos, tú también estás adorando un ídolo. Un cristiano no tiene ninguna diferencia con un católico porque adoran a Jesús, al mismo demonio. Los dos comen puerco, animales inmundos, no siguen la ley. Cristianismo y catolicismo, ambos creen en la doctrina del infierno, que es mitología griega. Ambos creen que Dios es por el entero mundo, por toda nación. Básicamente es la misma chingadera. Y en ambas iglesias, en todo el mundo, e incluso israelitas que claman en el nombre de ese demonio, que invocan a ese demonio, son afectados con los mismos frutos. Grupos como IUIC, Israel Unido en Cristo, cuando miras los frutos de esa iglesia, está lleno de enriquecimiento ilícito, está lleno de mentiras, está lleno de adulterio. ¿Por qué? Porque ese es el resultado de adoración a Cristo o Jesús, un ídolo, man. El Señor muy claramente dijo que no se nos es permitido el nombre de ningún ídolo o un dios ajeno a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Esos son los nombres puros que el Señor nos dio para adorar. Y nosotros entramos en los textos antiguos para poder comprobar que esos son los nombres. El hermano Ganán de Perú, ese hermano utilizó inteligencia artificial para extraer esta información que anda en las redes, enseñándote que los nombres del Señor es Yahweh y el de su hijo es Yahweh Shai. ¿Ok? Y esto, para tú entender estas cosas, empieza con el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu, tú puedes escuchar el nombre de Yahweh, Yahweh Shai, y tenerlo en tu boca, y de todas maneras no va a haber ningún tipo de efecto en ti. Claro ejemplo, la iglesia de los sicarios, la iglesia de ICUPK, ellos claman en Yahweh, Yahweh Shai, pero ellos cumplen la escritura que el Señor dice: hey, aléjense de mí, nunca los conocí. Hey, ustedes pueden clamar Yahweh Shai, pueden tener playeras, pueden tener listones en su cabeza con el hebreo antiguo, pero sus frutos demuestran que no son verdaderos y fieles discípulos del Señor. Y el Señor expone, como mencioné en el principio, el Señor está cumpliendo la profecía, man, separando las cabras de las ovejas, lo santo de lo inmundo. Y eso me alegra, man, porque cuando miras el panorama y juzgas las diferentes iglesias, porque IUIC completamente está descalificado, man. Cualquier hombre o mujer que clame en Jesús automáticamente está descalificado para ser parte de la elección. Pero los otros campos que claman en Yahweh o Yahweh Shai, el Señor está exponiendo que sus líderes, sus altos sacerdotes, andan metiéndose cosas por el trasero, man. Literal, no es broma, no es chiste. Y no es gracioso, man. Porque si en el tiempo antiguo éramos soberanos, inmediatamente hubiéramos ido por ese alto sacerdote y hubiera sido lapidado enfrente de la comunidad, man. Eso hubiera sucedido en el mismo instante que el Señor hubiera
expuesto a esos altos y falsos maestros sacerdotes, man. Y es increíble cómo hombres que supuestamente son israelitas, o son israelitas en la carne, pero no en el espíritu, porque andan justificando a hombres cometiendo actos de sodomía. Y quizás quieren utilizar libros como Romanos, que últimamente he estado tocando ese tema, de que nadie va a ser salvo o es justo por medio de la ley. Pero hey, tampoco te pases de lanza, man. Zampándote cosas por el trasero, literal, que son prácticas sodomitas asquerosas, repugnantes delante del Señor. Y decir, hey hermano, pues es que al fin del día es la carne que me dominó. Man, eso demuestra, y eso es lo que el Señor dijo, man, aléjate de mí, sodomita asqueroso, man. Aunque tengan Yahweh y Yahweh Shai en su boca. Aunque tengan cierta porción de la doctrina, sus frutos enseñan que no, man, que no son parte de los discípulos. Y ahora, hey, en la Gran Piedra de Molino han ocurrido ciertos casos de vatos que resultaron ser demonios, o que en un tiempo el Señor estaba trabajando con ellos, tenía su espíritu pesado en él, en un hombre, porque hey, para pertenecer a la iglesia, a nuestra organización de la Gran Piedra de Molino, hey, tú tienes que tener cierto nivel de entendimiento. El Espíritu del Señor tiene que estar trabajando contigo a cierto nivel para poder ser parte de nuestra iglesia. Pero luego hay casos donde hombres, el Espíritu se les es quitado y empiezan a actuar como demonios. Hay un caso donde Pablo dijo que él entregó a un hermano a Satanás porque abandonó la fe. Y de hecho hay una escritura que dice que en los últimos tiempos va a haber hermanos que se van a desviar de la sana doctrina y van a prestar oído a filosofías, a cosas extrañas. Dicho caso de uno de nuestros líderes, ex líderes, era un hermano anciano, tenía casi 10 años o más enseñando la doctrina. Yo aprendí muchas cosas de él, pero al fin él fue inclinado a escuchar a demonios, man. Y cuando cosas así ocurren en la Gran Piedra de Molino, hermanos avisan a la iglesia que ya no forma parte del cuerpo. Y hermanos exponen el caso como debe ser. Hey, si alguien comete pecado, debe ser anunciado para marcarlo de que man, este hombre y sus hechos no es parte de nuestra casa. ¿Ok? Porque hey, hasta Yahweh Shai, él tuvo a un traicionero en su grupo. Con los apóstoles, Judas Iscariote, él fue un traicionero y él caminó entre la hermandad. Él partió pan con Yahweh Shai. Él fue instruido directamente por Yahweh Shai. Entonces, si a Yahweh Shai le pasó, hey, ¿quién somos nosotros para que no nos pasen en nuestra iglesia, man? Pero la diferencia es que nosotros sí somos bien serios en esto. Porque sabemos que la reputación de Yahweh Shai ha sido confiado a nosotros.
nosotros tomamos esta verdad bien en serio, man. Enseñar las escrituras es algo bien serio. Hay un penal de muerte si tú agregas o quitas de lo que está escrito. ¿Ok? Y si tú empiezas a enseñar cosas torcidas en ignorancia, o como a veces, hermanos, decimos, intentando ser intentando hacer algo correcto, algo bueno, pero en ignorancia, lo estás haciendo mal, el Señor te va a juzgar, man. Aunque tú hayas querido hacer algo correcto, si tú tuerces la doctrina, tú eres culpable de ensuciar algo que es puro, man. Ningún hermano debe de tener levadura dentro de su corazón, man. Como iglesia de Yahweh Shina Hawashai, no vamos a permitir que levadura infle el pan. Y al fin del día es Yahweh Shina Hawashai el que expone y expulsa a hombres de la iglesia. No es como que, hermanos, estamos ahí vigilando los pasos de cada hermano, en el sentido de que, hey, hermano, cuando salgas de trabajar, avísame. Hey, hermano, cuando vayas a hacer algo, avísame. Hey, cuando vayas a salir con tu mujer, avísame. Hey, cuando tengas esto con tus hijos, avísame. Quiero saber todo absolutamente de ti, hermano. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo esto y esto y lo otro? No, man. Ahora hay un cierto nivel donde, hermanos, nos comunicamos cuál es nuestro estado, pero es el Señor el que expone lo que hay dentro de nuestro corazón, lo más profundo. ¿Ok? Entonces, man, los nombres de Yahweh Shina Hawashai son de suma importancia. Cualquier iglesia israelita que tú escuches que claman en Cristo, en Jesús, en Yahweh, tú debes de correr inmediatamente de ahí. Tú debes de alejarte. Man, allá en Kenia, cuando IUIC fue atacado por estos camitas, y no dudo que haya israelitas entre ellos. Man, esa gente en África ha sido abusada, literal, ha sido abusada por misioneros cristianos, por autoproclamados hombres blancos, por edomitas que les han inculcado a Jesús, man, a Cristo. Y no sabemos la maldad que estos edomitas que son. Su maldad es, cada vez me sorprende más. No sabes lo que ellos han hecho con esos niños o familias. Esos camitas han de odiar a estos misioneros cristianos. Y yo estoy por seguro que filántropos, estos ricos que tienen empresas y van a hacer negocio para extraer minerales en África y todo eso, litio para celulares y todo eso, estoy seguro, man, que estos filántropos edomitas, todos ellos se presentan como buenos cristianos.
Ellos se presentan a esa gente como, oh, Jesús, Dios te bendiga. Yo quiero ayudarlos en el nombre de Jesús. ¿Pero qué? Explotan niños, los desaparecen, los hacen trabajar forzadamente por pagos miserables. Por eso seguramente es que hasta esa gente odia profundamente a alguien que viene con ese nombre, man. Hasta yo lo haría. Hey, tú simplemente haces este ejercicio en tu cabeza. Si tú pudieras viajar en el tiempo y fueras a los tiempos donde nuestra gente era soberana, cuando nos andaban llamando, antes de ser llamados mexicanos, peruanos, costarricenses, porque realmente ni siquiera sabemos los verdaderos nombres que ellos usaban, mayas, aztecas, yo creo que hasta esos nombres son nombres que los conquistadores les pusieron. Pero las diferentes maneras en las que Isaacar, Aser, Zabulón se andaba llamando. Hey, yo te apuesto, man, que cuando nuestra gente era soberano en los tiempos de la conquista, si tú le dijeras, hermano, Jesús te bendiga, hey, estoy seguro que ellos inmediatamente hubieran sacado su cuchillo para cortar tu garganta, man. Porque ese nombre era un infierno para ellos. Ellos sabían que al escuchar ese nombre venían diablos pálidos, diablos blancos, man. Hombres rojos, malditos, que andaban llevándose a sus hijos y cometiendo todo acto maldito. Y ese es el nombre, man, que utilizaron también en la Santa Inquisición, y es el mismo nombre en las iglesias que andaban usando en los años 1600 con los llamados negros de la esclavitud transatlántica, que eran israelitas también, a lo que le llaman el cristianismo de la plantación en los Estados Unidos. Ahí les leían la Biblia del esclavo a estos israelitas negros, morenos, y les decían en el nombre de Jesús. Pero al mismo tiempo esa gente que clamaba en Jesús llegaban por la noche, pedían a la mujer de un israelita y le hacían hijos. Y eso cumple la maldición de Deuteronomio 28, de que el extranjero se va a acostar con tu esposa, man. Ok, entonces, man, solamente pon las cosas en la balanza. No estoy hablando de nada tan profundo, man. Es simple y básica historia. Historia que ignoras claramente, o historia que no te importa, porque tu mente está ocupada en comprar, en buscar placer. Hey, nuestra gente no le importa su historia. A la gente no le importa, nuestra gente no le importa su identidad, no le importa su herencia. Pero a nosotros es lo más valioso que tenemos. Nuestra herencia es Yahweh, Hashem Yahweh. Nuestra herencia es el pacto, la alianza con nuestro Dios, man. Con eso comienza nuestra riqueza. Y nosotros clamando a esos nombres, poniéndonos en orden con esos nombres, es cuando riqueza, abundancia, literal riqueza, man, no papel impreso con la cara de un diablo, no monedas de lo que sea, man, no sé qué pinche material sea, cobre, aluminio, no sé de qué pinche material hagan las monedas hoy en día. El Señor, cuando clamemos sus nombres, cuando lo invoquemos, Él nos va a dar verdadera riqueza, man.
riqueza de verdad, man. Piedras preciosas, ganado, maderas preciosas, siervos, sirvientas, concubinas. Y al fin del día, man, sabemos que esa es la riqueza que el Señor nos va a dar cuando Él regrese. Cuando el segundo pacto sea establecido y la entera nación de Israel clamemos en unidad el nombre de Yahweh Shina Habushai. Ahí vas a conocer lo que es riqueza de verdad, man. No tener tu cartera llena de papeles. ¿Ok? Pero con eso, hermanos, espero que esto haya sido edificante. Vamos a cerrándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a Yahweh, para Hashem Yahweh Shai. Hasta la próxima. Shalom.